Con gusto a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Luis Carlos, gracias por estar aquí. El gusto es mío, Guillermo. Luis Carlos Ugalde, Integralia elaboró un estudio sobre los 6 años de gobierno de López Obrador. ¿Cuál es el balance del sexenio de la llamada Cuarta Transformación? Creo que es un balance de claroscuros, Guillermo. Algunas cosas mejoraron y otras cosas empeoraron. Creo yo que tenemos que evitar los polos, los excesos, porque estamos en un sexenio de polarización y todo el mundo tiende a decir o fue lo mejor o fue lo peor. Pero te doy ejemplos de qué cosas los indicadores dicen que está mejor el país. Primero, sin duda, el tema de la reducción de la pobreza. 6, 7 millones de personas salieron de la pobreza en estos 6 años. Sin duda eso es algo positivo. 2, hay una mayor capacidad de ingreso de amplios segmentos de la población. Esto como resultado de que el salario mínimo aumentó 120%, como resultado de las remesas que no son logro del gobierno, pero ayudaron, como resultado de que cayó el desempleo, aumentó el empleo. Estamos en una tasa muy baja de 2.7% de desempleo. Hay muchas regiones del país, Guillermo, en donde hay pleno empleo. Eso significa que ya no hay gente que puedas encontrar para trabajar. Y también como resultado de que el gobierno fue responsable en mantener las finanzas públicas en orden. Claro, a costa de cosas que fueron muy negativas, como una austeridad que destruyó muchas instituciones de gobierno, como una muy baja inversión pública. Pero estoy hablando nada más de la parte de que esa estabilidad de finanzas públicas permitió que todo esto ocurriera. Por cierto, el tipo de cambio, que es el indicador preferido del presidente, que me parece equivocado que ese sea, pero el tipo de cambio fue muy estable. Empezó en 2018 el gobierno de López Obrador con un tipo de cambio de 19.8 pesos frente a cada dólar, y estamos terminando hasta hace unos días con la misma cifra exactamente. Por eso es que López Obrador presume tanto que es la primera vez en un sexenio que el peso no se devalúa, y tiene razón. Estas son algunas de las cosas positivas, además de que hay un enorme entusiasmo, hay mucha confianza en las instituciones, la gente cree en el gobierno. No todos, pero al menos 6 de cada 10 mexicanos nos dicen que el país va en la ruta correcta. Y esto no es poca cosa, Guillermo. Ahora, las cosas malas. Las cosas malas son a veces contradictorias de las cosas buenas, pero una de ellas, Guillermo, es que la gente tiene más dinero para vivir, pero tiene menos capacidades para poder salir adelante. Eso quiere decir que la gente tiene más pesos en la bolsa para comprarse hoy comida, pero tiene menos salud pública, tiene una educación mediocre, tiene un entorno de su vida cotidiana de inseguridad y de robo. Entonces tú puedes comer más hoy, pero si mañana te da una enfermedad catastrófica, quiebra tu familia, quiebran todos. Hoy tú tienes que comprar medicinas porque no hay medicinas, y las compras con el dinero que te da el gobierno de los programas sociales. No te dan una cita en el Seguro Social, puedes ir a una farmacia y conseguir una cita privada. Entonces se ha desmontado y se ha diluido y se ha fragmentado y se ha achicado el sistema de salud pública, y esto es muy grave. Otro tema que es un retroceso, sin duda, es la inseguridad, que sigue siendo muy grave. Las escenas de los últimos días, semanas, horas en Culiacán, en Michoacán, en Nuevo Laredo, en Chiapas, son verdaderamente tenebrosas. Nos colocan como países que están en guerra, como si estuviéramos en Afganistán hace pocos años, o como si estuviéramos en Gaza. Eso es lo que el país proyecta. Otro retroceso, Guillermo, es el tema de corrupción. Este gobierno no hizo nada en la materia. Curiosamente, López Obrador predicaba que ya no había corrupción, pero no hay nada, no hay resultados, no hay ni siquiera alguien en la cárcel. Vaya, hay 2 o 3 personas, pero no ha habido seriedad en el tema, no hubo prevención, no hubo políticas para combatirla, y por lo tanto el país, de acuerdo a los indicadores, está estancado, igual que en el gobierno de Peña Nieto, y peor que en el gobierno de Fox o de Calderón. Y finalmente yo lo que te diría que es otro retroceso es en materia democrática.
López Obrador, con el pretexto de que quería combatir los privilegios del pasado, concentró poder, fue diluyendo y minando instituciones de gobierno, atacando al Instituto Electoral, y hoy con la reforma judicial que acaba de ser aprobada, estamos en un momento en donde la democracia, que era disfuncional, tenía problemas, pero estaba más o menos caminando para controlar al poder. Hoy López Obrador deja un país con una enorme concentración del poder y menos democrático que hace algunos años. Luis Carlos Ugalde, ¿cuál consideras que es el saldo del gobierno de López Obrador en materia política? Es un saldo negativo porque generó polarización, porque construyó un mundo paralelo de la posverdad en donde la verdad de los hechos ya no importaba, porque concentró el poder, porque atacó reputacionalmente a sus adversarios, porque generó una política de la exclusión, porque él como presidente intervino en las elecciones y generó un clima tóxico, un clima de desigualdad, porque todo lo que él combatió como candidato de oposición de que hubiese piso parejo, él lo hizo muy disparejo. Entonces, en materia política entramos a un régimen de populismo, de ataques, de división, y eso me parece que es un retroceso para el país. Luis Carlos ha referido algunos datos en materia económica. ¿Cuál consideras que es el balance del sexenio en materia de finanzas públicas y economía? En contraste a cuando López Obrador empezó hace 6 años, que era un entorno de estabilidad, había ingresos disponibles, había ahorros que le había dejado Peña Nieto, había una buena expectativa. Creo que hoy el entorno económico es estable, pero muy precario. Y es estable porque las finanzas públicas siguen estando en control, pero es precario porque cuando López Obrador inició hace 6 años, llegó a su oficina, abrió el cajón izquierdo y había dinero que le habían dejado, los guardaditos, como se le llama. Y ahora llega Claudia, abre el cajón izquierdo y hay poco dinero, y abre el cajón derecho y hay muchos vouchers, cuentas por pagar, los programas sociales, las obras de infraestructura y la recaudación, que sí aumentó en este sexenio 2 puntos del PIB, es insuficiente porque el gasto ha crecido mucho más. Entonces, en este momento, si el próximo año no hay crecimiento económico o si no hay una reforma fiscal, el país va a empezar a tener problemas para pagar sus gastos, sus obligaciones. Entonces, Claudia está en una situación precaria y está la situación estable, pero colgada con alfileres, y por lo tanto una de las razones fundamentales es que tiene que motivar crecimiento económico para que haya más ingresos y pagar los programas sociales. Luis Carlos, hemos hablado de los datos sociales. ¿Cuáles dirías que son las calificaciones del gobierno de López Obrador, entendiendo sobre todo, ya lo referías tú, que fue un gobierno que hizo una apuesta muy grande a los programas sociales? Pues en un sentido es positivo, porque como te comenté anteriormente, 6, 7 millones de personas han salido de la pobreza. Pero en otro sentido es, digamos, negativo, porque esa salida de la pobreza es frágil. Es decir, si mañana el gobierno deja de darles dinero, estas personas vuelven a su situación original. Quienes son estudiosos de la pobreza siempre dicen que lo que hay que resolver son las causas estructurales de la pobreza, que son la falta de salud, que son la falta de seguridad, la falta de justicia, la falta de educación. Si tú resuelves eso, la gente va a tener capacidades propias para salir adelante más allá del gobierno. Este gobierno en particular lo que ha hecho es hacer una política social de dependencia, es decir, te da dinero, pero no te genera condiciones para que tú salgas adelante posteriormente. Y ese es el lado negativo. El positivo, que hay más dinero y la gente vive mejor. Sí. Pero lo negativo es que hay más vulnerabilidad. Esa sería mi manera de ponerlo, este asunto, Guillermo. A partir de lo que hemos conversado, Luis Carlos Ugalde, ¿cuál es el panorama para el nuevo gobierno que dentro de muy poco tiempo encabezará Claudia Sheinbaum? Pues te diría que hay un enorme bono de credibilidad con Sheinbaum,
hay un humor social muy positivo, la gente piensa que vamos en la ruta correcta, ella ganó con una votación histórica de casi el 60% de los votos, 35 millones de sufragios emitidos, es decir, ella empieza en el mejor de las circunstancias. Ahora, dentro del mundo empresarial y del mundo de los negocios y de los especialistas, hay mucha preocupación porque entienden que la situación de enorme optimismo social que hay no está correspondida con un sustento económico y que la economía está frágil, que si Sheinbaum continúa una ruta de ataques, si Sheinbaum no pone atención en garantizar cierta seguridad a la inversión, si Sheinbaum continúa en esta ruta de polarización, entonces se va a gestar un problema de inseguridad para la inversión, de desconfianza y todo lo que México podría aprovechar, como es la relocalización, como es la cercanía con Estados Unidos para seguir aumentando las exportaciones, como es México, que es un buen mercado por su tamaño y por su posición geográfica. Todo esto se puede desaprovechar. El tema es que López Obrador decidió cerrar su gobierno con políticas muy radicales que han espantado a las empresas y a los inversionistas. Siguen estando en México, por supuesto, pero van a pagar por ver, es decir, van a estar esperando qué pasa. Por eso Claudia tiene una enorme obligación. Si quiere mantener la economía en un entorno de crecimiento, de dar ciertas garantías. Eso es lo que todo el mundo va a estar viendo, al menos en el mundo empresarial en los próximos días. Pero yo te diría que en general pues la gente piensa que está muy bien y ella empieza con un bono de apoyo popular muy, muy importante. Además de los desafíos económicos que has referido, Claudia Sheinbaum no tiene el control político del país ni del partido. Morena es un partido muy poderoso, pero el control de Morena y el control político lo tiene López Obrador. A partir de ello, Luis Carlos Ugalde, ¿cuáles son los desafíos que enfrentará Claudia Sheinbaum? Pues el desafío es poder gradualmente tomar el liderazgo de su partido y de su gobierno. Digo, esto es un desafío que todos los presidentes inician, pero nunca antes un presidente que se iba, como López Obrador, había querido seguir jugando, seguir imponiendo, seguir gobernando. Nadie. Generalmente los presidentes terminaban la elección y se retiraban gradualmente, de tal forma que había una transición donde el nuevo presidente iba tomando las riendas del asunto. Aquí no ha pasado. Aquí todavía no hemos visto a Claudia Sheinbaum, no sabemos qué es lo que quiere. López Obrador le robó la Cámara, le impuso miembros de su gabinete, puso a su hijo como secretario de organización del partido, le pasó reformas trascendentes. Todavía hace 2 o 3 días López Obrador tuvo la osadía de aprobar una extensión para la regularización de autos chocolate, metiéndose al nuevo gobierno. Todavía en las mañaneras López Obrador decía qué tenía que hacer Claudia. Así es que el tema es que es hasta mañana cuando empezaremos a descubrir quién es ella, qué quiere. Y claramente está muy acotada porque López Obrador sí va a estar atento para que ella no... Pues habrá oportunidad de ir platicando lo que ocurra en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por lo pronto te agradezco mucho tu presencia en el programa. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, gracias por estar aquí. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Hasta pronto.